programa de hoy, pedido de la ONU al gobierno de Nicaragua, regreso de observadores internacionales independientes y garantías al debido proceso y Estado de Derecho. Crece persecución en Nicaragua. Sacerdote exiliado lamenta secuestro de otro presbítero y denuncia que el régimen prohíbe oraciones como la de San Miguel Arcángel en misas. 6.000 muertos en Libia. El Papa pide orar por las víctimas de inundaciones y por las del terremoto en Marruecos. Nueva Universidad Pontificia en Latinoamérica. Después de 170 años, Universidad Católica de Costa Rica recibe reconocimiento. Congreso Eucarístico en Ecuador inicia el año de la Eucaristía con miras al magno evento del 2024. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie. Un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios de Lima, Perú. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos con noticias sobre Nicaragua. La actualización de un informe de la ONU sobre los derechos humanos en el país revela que el deterioro de las libertades fundamentales continúa bajo la administración de la dictadura de Daniel Ortega. Además, el gobierno sigue arremetiendo contra quienes se oponen o critican la dictadura, una clara violación del derecho a la libertad de opinión y expresión. Escuchemos las declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, sobre la situación de persecución en Nicaragua. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Me entristece profundamente el continuo y generalizado deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. Castigar y encerrar a quienes expresan sus opiniones e intensificar aún más el aislamiento del país son políticas que no sirven a los intereses del pueblo nicaragüense, ni siquiera de las autoridades. Desde nuestro informe al Consejo de hace un año, las personas percibidas como opositores o críticos del gobierno han seguido siendo perseguidas y sometidas a medidas que violan sus derechos humanos, entre ellas largas penas de prisión dictadas sin juicio, en el contexto de un sistema de justicia que carece de toda independencia, y la deportación, la privación arbitraria de la nacionalidad y la prohibición de que los nicaragüenses regresen a su propio país. Dado el gran número de personas afectadas por esta forma generalizada de castigo, muchas personas dicen ahora que tienen miedo de salir del país, aunque sea brevemente, por temor a que se les despoje para siempre de su derecho a regresar. Mi oficina también sigue documentando violaciones de la libertad de religión y de creencias, dirigidas principalmente, aunque no exclusivamente, contra la Iglesia Católica Romana. Incluyen sanciones penales y administrativas coercitivas y arbitrarias, acoso y detenciones tanto de sacerdotes como de fieles. Dado este contexto, la expulsión del país de todos los organismos internacionales con mandato para supervisar las condiciones de detención es alarmante. Coloca a las personas privadas de libertad en una situación de extrema vulnerabilidad. Pide a las autoridades que acepten el regreso de observadores internacionales de la detención independientes e imparciales, que erradiquen la tortura y los malos tratos y que restablezcan las garantías procesales y el Estado de Derecho. Seguimos con noticias de Nicaragua. El padre Osman Amador Guillén continúa desaparecido, siendo el 6º día desde su secuestro a manos de la dictadura. El padre Osman nunca dejó de rezar por Monseñor Rolando Álvarez pese a las amenazas del gobierno sandinista. Así nos contó su hermano en Cristo, el padre José Luis Díaz, en una entrevista exclusiva desde su exilio en Estados Unidos. En esta primera parte de la entrevista, el padre José Luis Díaz nos da sus impresiones sobre lo que está pasando con el padre Osman Amador y sobre su propia experiencia en la cárcel. Escuchemos. ¿Cuál es la última información del padre Osman Amador Guillén? Bueno, lamentablemente, como todos sabemos, que lo capturaron el día 8 de septiembre. Solo sabemos que fue secuestrado como muchos sacerdotes, como muchos nicaragüenses. No se sabe exactamente dónde está. He hablado con un hermano del padre y está la incertidumbre, pues, pero siempre confiando en el Señor y en esperanza de que esté bien, de que respeten su dignidad y que le estén tratando como un ser humano, como un hijo de Dios. ¿Cómo se encuentra la feligresía? Como todo nicaragüense, como todo católico cristiano, siento que la gente está muy dolida en lo profundo de su corazón. Pero estas situaciones que están sucediendo en nuestra patria hace que la gente doble rodilla cada día más, rece más por sus sacerdotes, por sus obispos, por la iglesia perseguida. Pueden prohibir muchas cosas en nuestra iglesia, menos la oración. Se puede orar
en la parroquia, se puede orar caminando, en el trabajo, en casa, en familia, de manera virtual, de manera presencial, y es lo que la iglesia está haciendo en este momento. Ciertamente que los fieles están muy preocupados al no saber absolutamente nada del Padre, de su párroco, de su hermano, de su amigo, de su pastor, pero confían en el Señor como todos nosotros que esté bien. ¿Y cómo conoció al padre Osman Guillén? Bueno, el padre Osman Amador estudió su filosofía en la diócesis de Estelí, en la universidad que también el gobierno ha cancelado o la ha confiscado. Luego su teología la estudió en el Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima, que fue allí donde yo le conocí. Es una persona amistosa, jovial, carismática, sonriente, que siempre está feliz. Es una persona que con mucha facilidad hace que uno pueda experimentar en él una persona de un gran corazón, una persona que tiene como centro ayudar al hermano. ¿Cuándo fue ordenado el padre Osman Amador? No recuerdo exactamente en qué año, pero él recientemente, no tiene mucho tiempo de su ordenación sacerdotal. Yo tuve la oportunidad de acompañarle a él en el pueblo de Mozonte y él pues me acompañó a mí en mi ordenación sacerdotal en la Catedral de Matagalpa. Pero es uno de los sacerdotes recientemente ordenados por Monseñor Rolando, un sacerdote bastante joven. ¿Considera que el padre Osman se arriesgó al publicar en redes sociales fotos sobre Monseñor Rolando Álvarez? Cuando yo salí de la cárcel, no sé si días o meses después, tuve la oportunidad de conversar con el padre Osman y él me preguntó sobre mi experiencia que yo había tenido en la cárcel junto a los demás sacerdotes, diáconos, seminaristas, laicos. Y él me contó que desde que nosotros fuimos encerrados en la curia, luego llevados al Chipote el día 19 de agosto del 2022, él siempre oró por nosotros, siempre ofreció la Eucaristía por nosotros, novena, rosario, hora santa, constantemente. Pero por la misma situación que iba creciendo, como que siempre está el temor. Pero él me decía, yo siempre lo voy a hacer, yo siempre voy a orar por Monseñor Rolando José. Había sido un poco él prudente con las publicaciones en las redes sociales, pero en la oración en la Santa Eucaristía siempre la ofrecía por Monseñor Rolando. Y yo creo que eso me hace ver en el padre Osman un sacerdote de Cristo, un profeta que no tiene miedo a decir la verdad. Padre José Luis, cuéntenos de la vigilancia extrema a la que se enfrentan los presbíteros en Nicaragua. Era normal y común ver a personas grabando nuestra homilía, grabando nuestras oraciones, tomando fotos, grabando videos. La persecución de ir uno de un lado a otro siempre era como costumbre para ellos. Pero ahora ha crecido de una manera impresionante. Los sacerdotes no pueden ofrecer la Eucaristía por Monseñor Rolando José. Simple y sencillamente lo que se hace, tengo entendido, es mencionarlo en la plegaria eucarística, que eso no se puede quitar, por derecho no se puede quitar. Siempre tiene que estar presente el obispo en la liturgia. ¿Hay alguna prohibición explícita en la diócesis de Matagalpa donde Monseñor Álvarez es obispo? Solo sé que está prohibido que se rece el bajo tu amparo en la Santa Eucaristía y que se rece el San Miguel Arcángel en la Santa Eucaristía. En la diócesis de Matagalpa es una norma por Monseñor Rolando dispuesta que antes de iniciar la Eucaristía se haga la oración al Espíritu Santo, la invocación al Espíritu Santo y al final el bajo tu amparo y la oración a San Miguel Arcángel. Tengo entendido que eso está prohibido y eso lo hace reflexionar a uno de que es que el diablo no le gusta la oración, le tiene temor a la Eucaristía, le tiene temor a la Santísima Virgen María, le tiene temor a San Miguel Arcángel. Y sabemos que lo que gobierna nuestra patria nicaragüense, lamentablemente, son personas que están con el demonio. Padre José Luis, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, que el Señor les bendiga. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Y desde el Vaticano, el Papa pide orar por las víctimas de inundaciones y por las del terremoto en Marruecos. Más noticias del Santo Padre con nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú. Saludos desde Roma.
Durante la audiencia general de este miércoles 13 de septiembre, el Papa Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre el celo apostólico. En esta ocasión se centró en la figura de un laico latinoamericano, el beato José Gregorio Hernández, reconocido por el pueblo como el médico de los pobres. El pontífice rindió homenaje en la plaza de San Pedro a este beato venezolano nacido en 1864. Después de estudiar medicina, José Gregorio atendió y ayudó gratuitamente a aquellos que no podían pagar sus servicios médicos. El Papa Francisco recordó su profunda relación con Jesús, que le llevó a dedicar su vida al servicio de los demás y a buscar la paz en el mundo. El beato José Gregorio nos estimula también en el compromiso delante de las grandes cuestiones sociales, económicas y políticas de hoy. Muchos hablan mal, muchos critican y dicen que todo va mal. Pero el cristiano no está llamado a esto, sino a ocuparse, a ensuciarse las manos, sobre todo, como nos ha dicho San Pablo, a rezar y después a comprometerse, no en chismorreos, sino a promover el bien, a construir la paz y la justicia en la verdad. El Papa Francisco recordó su profunda relación con Jesús, que le llevó a dedicar su vida al servicio de los demás y a buscar la paz en el mundo. Asimismo, el Papa Francisco envió un cálido saludo a los polacos, en especial al arzobispo Adam Czal y a su delegación por traer las reliquias de los nuevos mártires beatos, Giuseppe y Victoria Ulma, junto a sus 7 hijos a Roma. El Papa Francisco pidió que esta familia de beatos sirva de inspiración para la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y todas las familias polacas. Al finalizar la audiencia, el Papa bendijo la imagen de la familia que los polacos llevarán en peregrinación a su arquidiócesis. El Santo Padre también pidió rezar por las víctimas de las inundaciones en Libia y por los fallecidos y desaparecidos por el fuerte terremoto en Marruecos. También recordó la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que se celebra este jueves 14 de septiembre. Instó a no cansarnos de ser fieles a la cruz de Cristo, símbolo de amor y salvación, y a orar por la paz en el mundo, especialmente en la afligida Ucrania, cuyos sufrimientos siempre están presentes en nuestras mentes y corazones. Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Ahora las noticias vienen desde Costa Rica, nueva universidad pontificia en Latinoamérica. Después de 170 años, Universidad Católica recibe reconocimiento. Sobre esto y más nos informa nuestra corresponsal Anastasia Telles. Aquí, desde el cantón de Vázquez de Coronado, en la provincia de San José, nos encontramos ya que es el lugar donde está el hogar de las misioneras de la caridad. Y es que precisamente se celebró el Día de la Madre Teresa de Calcuta y por eso conversamos con la superiora provincial. La preparación fue muy linda, con un novenario de misas con distintos temas que nuestra querida madre nos ha enseñado. Y también fue muy hermoso que estuvimos participando junto con los ancianos de nuestro hogar, también con todas las personas que colaboran con nosotros, con nuestros voluntarios, con los vecinos. Y creo que si ella está con nosotros desde el cielo, pero si hay algo que ella quisiera decirnos a todos, es que continuemos con nuestros ojos fijos en Cristo en la Eucaristía, y en Cristo escondido en el desfigurado disfraz del más pobre de los pobres. Otra cosa más que creo que la Madre Teresa nos querría compartir. Yo tuve el privilegio de conocerla, de estar con ella, ya cuando estaba muy viejita, a 3 meses de su muerte. Y lo que estaba en la Madre Teresa, lo que yo pude ver, era un corazón enamorado y apasionado por el Señor Jesús, pero ella nos decía, no crean que yo le estoy diciendo a Jesús, te amo, te amo, te amo, así no, sino con obras y con un deseo de santidad. La Universidad Católica de Costa Rica fue reconocida como Universidad Pontificia. Escuchemos al rector Fernando Sánchez hablar al respecto. ¿Cómo empezamos esta aventura? Empezamos dedicando lo que había en el presupuesto, que no era mucho, para remodelar la capilla y darle lugar al Señor. Y además, para encomendar este proyecto a nuestra Madre Santísima.
Este reconocimiento permite a la Universidad Católica quedar vinculada directamente con la Santa Sede, uniéndose así a un selecto grupo de 54 universidades que ostentan el título de reconocida o pontificia alrededor del mundo. De esta forma, se rescata para Costa Rica el reconocimiento que hace 170 años tuvo la Universidad Pontificia de Santo Tomás, primera casa de estudios superiores del país. Y para finalizar, compartiremos una tradición centenaria en nuestro país, y es la entrada de los santos, que se celebra en honor a San Ramón Nonnato. Cada año los vecinos de los diferentes distritos, barrios y caseríos se organizan para visitar al santo patrono principal en la víspera de su día, con el fin de rendirle homenaje. El grupo de vecinos que acompaña la imagen de su santo, santa o virgen respectiva, la portan en andas. El acorde de guitarras, mandolinas, acordeones y dulzainas, acompañados por los estallidos de la pólvora, alegran el trayecto hacia la iglesia parroquial de San Ramón. Los cortejos se acercan luego a las esquinas y alrededores del parque y la iglesia. Al ser las 12 en punto, el estruendo de bombas y el repique de las campanas anuncian la salida de la imagen de San Ramón del templo para recibir a sus múltiples visitantes. Luego, todos marchan en procesión por las principales calles para ingresar después a la iglesia parroquial. Desde Coronado, San José, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias. Nos vamos a una pausa, pero al volver, Congreso Eucarístico en Ecuador inicia el año de la Eucaristía con miras al magno evento del 2024. Además, hoy es la fiesta de San Juan Crisóstomo, patrono de los predicadores. Le contamos su vida. Regresamos con más información con Enfoque Católico. Nos vamos hasta Quito, Ecuador, donde el viernes último inició el año de la Eucaristía como antesala al Congreso Eucarístico Internacional 2024. El arzobispo de Quito presentó los fundamentos del Congreso. Sobre ello hablaremos con el padre Livingston Olivares, presidente de la Comisión de Comunicación del Congreso Eucarístico Internacional. Padre Olivares, es un gusto tenerlo en EWTN Noticias. ¿Por qué es importante declarar un año de la Eucaristía? Gracias por la invitación. Un saludo desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador. Pues el Papa Francisco ha tenido este gesto tan bonito de mirar hacia nuestro país para ser la sede del próximo 53 Congreso Eucarístico Internacional, y consideramos la importancia de la Eucaristía, pues eje transversal de todo cristiano bautizado, recibiendo también pues esta herencia desde nuestro Padre Dios, la fecundidad de la Eucaristía, que desde la mitad del mundo pues tiene que trascender hacia todos los rincones, hacia todos los continentes. Es por eso que desde el día viernes 8 de septiembre estamos viviendo ya una fiesta, un año antes, una fiesta aquí en la Arquidiócesis de Quito, donde se hizo el lanzamiento del texto base, donde todas las vicarías, pues, haciendo eco del pedido del arzobispo, el año eucarístico como preparación para este evento internacional. Entonces, consideramos que esta gracia especial de la Eucaristía tiene que ser fecunda en todo el mundo, desde aquí, desde el centro del planeta. Así es, padre, y precisamente nos podría comentar cuáles son los fundamentos del Congreso que figuran en el documento base que han presentado. Bueno, tenemos como base bíblica la frase de Mateo, capítulo 23, versículo 8, ustedes son todos hermanos. Y claro, el texto se basa específicamente en esta fraternidad. Por eso es que el Papa Francisco ha escogido el lema Fraternidad para sanar el mundo. Tiene tres ejes principales, como es una fraternidad herida, con la base del Génesis, capítulo 4, versículo 9, ¿dónde está tu hermano? Tenemos un segundo momento, la fraternidad realizada en Cristo, con la base en el Salmo 133, qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Y un tercer eje principal, que es la fraternidad para sanar el mundo, que nos conduce directamente hacia este lema del Congreso Eucarístico, basado en Lucas capítulo 9, versículo 13, denles ustedes mismos de comer. Padre, ¿y qué actividades tienen previstas como preparación para el Congreso Eucarístico?
Bueno, hemos empezado ahora con la asamblea plenaria. Actualmente nos encontramos aquí en la Casa de Betania, en el Valle de los Chillos. Están 34 representantes de las diferentes conferencias episcopales del mundo. Y bueno, pues también está la Conferencia Episcopal Ecuatoriana como anfitriona también. Están trabajando prácticamente el organigrama de lo que será el próximo Congreso Eucarístico Internacional. Tenemos la visita también de los que fueron sede en congresos anteriores y están enriqueciendo todo esto, nos están animando también a nosotros en el marco de este comité central. Luego, ya las vicarías y las parroquias, este fin de semana que pasó aquí en la Arquidiócesis de Quito, hemos hecho el lanzamiento oficial del texto base, del logo, de todo lo que corresponde a esta organización del Congreso Eucarístico Internacional. También se ha sumado la SER, los ámbitos educativos y los diferentes grupos pastorales que estamos ya emocionados en esta preparación para el Congreso. Padre, y también presentaron las redes sociales y el sitio web del Congreso. ¿Nos podría recordar cuáles son para estar informados de este evento? Claro que sí. Nosotros estamos como Congreso Eucarístico Internacional a través de las plataformas como es Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Estamos nosotros ahí alimentándonos. Ahora mismo nos pueden seguir y se pueden unir a estas transmisiones del desarrollo de esta asamblea plenaria. Y también nos pueden visitar en la página web o en el sitio oficial IEC 2024. Están todos los materiales, todas las noticias actuales, tenemos los subsidios digitales también para que se puedan descargar ustedes y también está una aplicación, una pestañita para que nos puedan dejar sus comentarios y como les decía, de momento irnos preparando con los subsidios digitales que está sacando el Comité Central para que todos estemos en sintonía de preparación hacia este Congreso Eucarístico Internacional. Perfecto, Padre. Entonces estaremos atentos a las redes para todo lo que se viene. Padre Livingston Olivares, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. En otras noticias, el Banco del Vaticano rechazó en forma enérgica las declaraciones de Mijailo Podolyak, principal asesor del presidente de Ucrania. Podolyak acusó al Vaticano de la Santa Sede de recibir e invertir dinero ruso. En recientes declaraciones al medio ucraniano 24 Canal, Podolyak acusó primero al Papa Francisco de tener una posición prorrusa y por ello añadió no tiene sentido considerarlo un mediador para poner fin al conflicto entre ambos países. Ante ello, el Banco del Vaticano emitió este sábado un comunicado para aclarar que no recibe ni invierte dinero de Rusia y que, por tanto, rechaza enérgicamente las acusaciones del asesor. En el texto especificó que no acepta como clientes instituciones o personas físicas que no tengan una estrecha relación con la Santa Sede y la Iglesia Católica. Además, indicó que como intermediario financiero sujeto a vigilancia, están obligados a respetar normas internacionales, reportó así Prensa. Pasamos ahora a noticias desde Colombia. El obispo de El Espinal, Monseñor Miguel González, agradeció a los productores de la película Sonido de Libertad por haber puesto al descubierto el negocio multimillonario internacional de comercio de niños, a pesar de quienes intentan desprestigiar la cinta porque atenta contra sus intereses. En un artículo, Monseñor González advirtió que el negocio de la trata de menores demuestra la degradación social y familiar. Señaló que a algunos no les conviene que se hable de este flagelo, por eso se han encargado de desprestigiar esta película. La cinta, producida por el actor y activista mexicano Eduardo Verástegui, se basa en la historia del agente estadounidense Tim Ballard, personificado por Jim Caviezel, quien deja su puesto para ir a la selva colombiana y rescatar a niños que han sido raptados por explotadores sexuales. En el Reino Unido, la ministra del Interior, Suella Braverman, aclaró en una carta pública a la policía que la oración en silencio no es ilegal, en medio de una controversia en varios territorios por denuncias de violaciones a la libertad de pensamiento. En los últimos 12 meses, 3 personas fueron procesadas por rezar en silencio cerca de centros de aborto en Birmingham y Bournemouth, Inglaterra. En ese contexto, Braverman dijo en sus redes sociales que la participación de los agentes en asuntos políticamente polémicos está socavando la confianza del público y por eso les recuerda a los jefes policiales la importancia de permanecer imparciales. La carta de la ministra a la policía llegó en un momento en que la confianza de la población hacia la institución alcanza su punto más bajo. Una encuesta de Ipsos reveló este año que más personas en Reino Unido califican la actuación de los agentes como mala que como buena, reporta Así Prensa. ¿Por qué los cristianos son perseguidos? El padre Jacob Lompo de Burkina Faso expresa de forma muy simple cuál es la razón. Veamos el testimonio recogido por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Los cristianos son los más perseguidos. Es una cuestión de fe y convicción. Creen en Dios y quieren permanecer fieles a su fe. No están dispuestos a hacerse musulmanes porque no están convencidos. Están convencidos de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso están dispuestos a hacer cualquier cosa para defender su fe, a pesar de los riesgos. Cada 13 de septiembre la Iglesia Católica celebra a San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, padre y doctor de la Iglesia, patrono de los que predican el Evangelio. El padre Juan Carlos Vázquez, director de diezminconjesus.net, nos cuenta más del santo. Veamos. Buenas de Dios. Nos acordamos hoy de San Juan Crisóstomo, uno de los 4 grandes padres de la Iglesia orientales, junto con San Basilio, San Atanasio y San Gregorio Nacianceno. Su valor en la Iglesia es muy grande, nos han llegado muchísimos de sus discursos y es realmente interesante ver el rigor intelectual que tenía. Él es un hombre que tiene una boca de oro, de eso Crisóstomo significa boca de oro, y se preparaba mucho para que sus discursos sean exactos, para que sus ideas sean transmitidas de la mejor forma. Y creo que es un excelente ejemplo para lo que tenemos que ser los cristianos ahora, de tener ese rigor intelectual para hablar cada vez mejor. Otra cosa que sucedió en su vida es que mucha gente le denunciaba o no le querían mucho y hablaban mal de él. Y es una cosa que también, lastimosamente, los cristianos tenemos que estar acostumbrados, que cuando la gente hable mal de nosotros, no cedamos a las presiones, que seamos gente que siempre es fiel a sus convicciones profundas. Como dice el Señor, los que reconocen a Jesucristo, Él nos reconocerá delante de su Padre Celestial. Y eso es lo que hizo San Juan Crisóstomo y es el mejor ejemplo para nosotros, que seamos fieles a nuestras convicciones, a nuestras ideas, al cristianismo y que reconozcamos siempre a Jesucristo en todas partes. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.